The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Holly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard. Bienvenidos a la Palabra de Vida, una vez más con ustedes, su servidora Mitzi Gibson. Es un placer de venir a hablar la palabra, porque la palabra de Dios es la vida. No solamente es la vida, pero es Cristo mismo presente en nosotros. Cada vez que decimos su nombre, está Él en nosotros, viviendo en nosotros, y el poder de Dios Todopoderoso sigue saliendo de nosotros para hablar la palabra con la fuerza que Dios nos ha dado, la inteligencia que nos ha dado cuando estamos aprendiendo la palabra y también la sabiduría para poder hablar la palabra. El estudio hoy va a ser la resurrección de Cristo Jesús, pero voy a tocar un poquitito de la muerte de Cristo cuando lo iban a crucificar, cuando dio su último suspiro y cuando fueron a los soldados a poner la piedra para que no se viera que él estaba y nadie lo iba a sacar de ahí para decir que había resucitado. Entonces vamos a ver aquí en Mateo 27, versículo 50 dice, cuando estaba Jesús en la cruz, dijo él, entonces volvió a gritar con fuerza y le entregó su espíritu. Ahí fue donde murió, pero acuérdense que en el 46 él dijo, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza y dijo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y así ahora en el 50, entonces dice Jesús a lo último, dice, Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó su espíritu, en pocas palabras murió. Y en ese momento la cortina del santuario del templo se rasgó en dos y de arriba abajo. Ahora, también vemos que esa fue la muerte de Jesús. Cuando lo sepultaron, los fariseos que creían que iban ellos a decir que él había resucitado, y para comprobar que era mentira, mandaron a los soldados, fueron ante los oficiales para decir que pusieran guardias para poder mantener el sepulcro completamente con soldados para proteger la reputación de ellos, de que Cristo no iba a resucitar. Pero, sin embargo, los guardias le dijeron a los guardias, llévense unos guardias de soldados, les ordenó Pilato, y vayan a asegurar el sepulcro lo mejor que puedan. Así que ellos fueron, cerraron el sepulcro con una piedra, lo llenaron y lo sellaron y dejaron puesta un guardia. En el 28, de Mateo 28 dice así, después del sábado, el amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento porque el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose al sepulcro quitó la piedra. Entonces cuando quitó la piedra y se sentó sobre ella, su aspecto era como de un relámpago y su ropa era blanca como la nieve. Los guardias tuvieron tanto miedo de él que se pusieron a temblar y quedaron como muertos. El ángel le dijo a las mujeres, no tengan miedo, sé que ustedes están buscando a Jesús. Él fue crucificado, no está aquí, pues ha resucitado, tal como dijo. Vengan y vean el lugar donde lo pusieron. Y luego los llevaron y pronto vieron que Jesús no estaba, el cuerpo de Jesús no estaba ahí. Él se ha levantado entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, ahora ya lo saben. Así que vemos entonces que la resurrección de Cristo fue probada. Él fue probada. En los Romanos 9:22 voy a leer. Los Romanos 9:22 dice así bien claro. Gracias, Señor, que tú eres maravilloso y tú sabes hacer las cosas mejor que nosotros mismos. Y dice la palabra así en el 22:26.
Bendito sea el Señor, bendito sea el Señor. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo a ustedes, no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. Está diciendo que la palabra de Dios, él había dicho que él iba a traer también a los gentiles para que fueran parte de su reino, para que recibieran a Cristo Jesús. Y vemos que en el momento que él dijo eso, en el versículo 22 voy a leer, y que el Dios, queriendo mostrar su ira a dar a conocer su poder, soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo. Estaban destinados a la destrucción. 23. Que si lo hizo para dar a conocer su gloriosa riqueza a los que eran objeto de misericordia y a quienes de entremano preparó para su gloria. 24. Esos son nosotros, y dicen ellos, a quienes Dios llamó, no solo entre los judíos, sino también entre los gentiles. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo, a los que no son mi pueblo, y llamaré mi amada a la que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos de Dios viviente. La muerte de Cristo, la resurrección de Cristo nos ha hecho ver a nosotros claramente que somos hijos legítimos espirituales de Dios Todopoderoso. Él prueba el poder de Dios, la salvación de Dios para nosotros. Él sufrió en la cruz, sufrió en el Calvario, lo azotaron, lo escupieron, lo garratearon, pero cuando Él resucitó, Él lo hizo para darnos a nosotros la vida eterna cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Cristo Jesús ahora vive en ti y en mí, está viviendo. Y porque está viviendo en ti y en mí, que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, tenemos la garantía y el poder de hablar de Cristo Jesús y poder testificar que no solamente Él murió, pero fue resucitado y también vive dentro de nosotros. Somos sus hijos legítimos espirituales. Ahora vemos que no solamente somos sus hijos, pero también tenemos que vivir y caminar como sus hijos. Y cuando digo que vivir y caminar como sus hijos, estoy diciendo que debemos portarnos con un carácter verdaderamente que demuestra que somos hijos legítimos de Dios Todopoderoso espiritualmente. Porque si nosotros hemos sido salvados y estamos viviendo como éramos antes, pecadores, haciendo las cosas que hacíamos antes, entonces eso no confirma, sino que nos hace ver en ridículo que en vez de poder cambiar nuestra manera de vivir como Dios quiere que nosotros lo hagamos, estamos viviendo, recibimos a Cristo y sin embargo no estamos dejando que Cristo, el Espíritu de Dios, nos cambie. Y eso es lo que Dios dice que quiere que nos cambie. La resurrección de Cristo fue para salvarnos a nosotros de la manera que vivíamos antes, una manera bárbara, una manera negativa, una manera que era el diablo, era nuestro padre, acuérdense, en el libro de primero de Juan. Así que vemos que entonces Dios no solamente resucitó para salvarnos, pero también para reconocernos como hijos cuando recibimos a Cristo Jesús, su Hijo, como nuestro Salvador. En la primera de Pedro voy a leerles ahora. El capítulo 1, versículos 3 y 5. Alabado sea el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada, inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para nosotros los que somos hijos de Dios cuando recibimos a Cristo como nuestro Salvador. Quien el poder de Dios protege mediante la fe. Por el poder de Dios que nos protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Pero mientras tanto, ahora somos hijos de Dios. Mire todas las garantías que nos ha dado por ser hijos de Dios. Lo dice, tenemos una esperanza viva. Tenemos a Cristo mismo vivo en nosotros. Y dice, Dios nos protege mediante la fe. Tenemos que tener fe para conseguir todo lo que Dios nos ha dado.
y nos ha dado todo. Con Cristo tenemos todo, espiritualmente, financieramente, de todo tenemos bien claro. Porque lo dice aquí bien, dice, Dios protege mediante la fe. Tenemos que tener fe para todo. Hasta que llegue la salvación se ha de revelar en los últimos tiempos. Pero antes de eso, dice, tengamos una esperanza viva, recibiendo la herencia indestructible. Tenemos una herencia que es indestructible. Nadie puede quitarnos esa herencia. Tenemos una herencia no solamente que es indestructible, pero también tenemos la herencia que es de una manera que solamente está reservada en el cielo para nosotros los que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador. Por quien el poder de Dios nos protege continuamente. Ahora, en el capítulo 8 y 9 dice así bien claro. Ustedes lo aman para... Nosotros amamos a Cristo ahora. A pesar de no haberlo visto. Yo no he visto a Cristo morir en la cruz, resucitar en la cruz, pero lo he visto en mí. Vive en mí. No lo vemos, ahora dice así, no lo hemos visto y aunque no lo vean ahora, creemos en Él y nos alegramos con un gozo indescriptible y glorioso. Nos alegramos con un gozo grande, glorioso, pues está obteniendo la meta de que fue en su salvación. Todos tenemos la salvación y ese es un regalo grande que Dios ha dado. Dios nos ha dado esa salvación tan grande. Una salvación tan grande. En el libro de los Romanos 1 voy a leerle ahora. En el libro de los Romanos. Gracias, Señor Todopoderoso. Capítulo 1. Versículo 1 al 4. Dice así. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el evangelio de Dios. ¿Qué es el evangelio? Para hablar de que Cristo murió en la cruz, fue enterrado y fue puesto en una bóveda. Pero también dice que Él resucitó de entre los muertos. Por medio y al ver el profeta, está diciendo aquí el profeta, el Dios que por medio de sus profetas ya había comprometido las Sagradas Escrituras, este evangelio para hablar de su Hijo, que según la naturaleza humana no era descendiente de David, pero que según el Espíritu de Dios, de santidad, fue designado con el poder del Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor, por medio de Él y honor y a su nombre recibimos nosotros la salvación, por medio de Cristo. Nosotros estamos viviendo una vida que a veces no reconocemos la verdad. Dios murió por ti, Dios murió por mí. Éramos pecadores. Tenemos el Padre Celestial dentro de nosotros. El Padre nos ha aceptado como hijos espirituales. Él espera que tengamos el carácter de su Hijo Cristo Jesús, que es el carácter del Padre mismo. Ahora, cuando no estamos viviendo la palabra de Dios, empezamos a caminar para atrás en vez de ir para adelante. Y cuando estamos caminando para atrás, volvemos a caer en las manos de Satanás, porque Satanás está esperando que caigamos para él poder surgir de nuevo y robarse la salvación, que es lo que él quiere. La salvación es de nuestra alma. Él quiere que la alma de nosotros niegue a Cristo Jesús no solo, sino que niegue el Espíritu de Dios. Negando el Espíritu de Dios, la salvación la perdemos, porque lo dice bien claro, que el que niega al Espíritu Santo o maldice al Espíritu Santo pierde la salvación. Pero cuando estamos viviendo con Dios diariamente, nos damos cuenta de que vivimos en paz, tranquilidad. Tenemos la oración que estamos haciendo, dándonos la respuesta. Porque Dios da la respuesta de las oraciones que hacemos, cuando las hacemos de corazón, porque Él está hablando de la fe. Murió Cristo, lo recibimos por fe, creemos por fe que fue resucitado, creemos por fe que está viviendo en nosotros, que Él es el Hijo de Dios Todopoderoso. Así que la fe es lo que nos está haciendo nosotros ser el hijo y la hija del Todopoderoso,
pidiéndole a Dios no solamente que lo que necesitamos, sino pidiéndole a Dios que nos cambie la manera de ser por medio de su Espíritu Santo, que el carácter de nosotros sea formado en el carácter de Cristo Jesús, que nuestros ojos vean la limpieza del cuerpo que Dios nos ha dado y nuestros oídos puedan oír las palabras que el Espíritu de Dios nos está dando. Así que vemos entonces que nosotros tenemos todo, Dios preparó todo para nosotros. Y porque Él preparó todo para nosotros, nosotros tenemos que vivir exactamente como Dios quiere que vivamos. Él cree, tenemos la imagen de Dios en nosotros. Dice Dios que somos hijos de Él en la imagen de Cristo Jesús. La imagen de Cristo Jesús está en nosotros. Así que si tenemos la imagen de Cristo Jesús, debemos vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Cristo no era pecador y murió por nosotros los pecadores. Ahora, nosotros que somos pecadores, debemos vivir como Cristo. Cuando Él murió, que no era pecador, nunca ha sido pecador. Dios quiere que vivamos como Cristo. Cristo pagó el precio para nosotros que fuéramos cambiados el carácter, la personalidad, todo, el espíritu y el alma, todos tenemos que cambiarlo. Pero a veces nosotros tenemos ¿cómo decir? La incertidumbre de que si tienes un problema, te olvidas de que Dios puede salvarte. Si tienes no solamente un problema grande, sino que tienes necesidades económicas, te olvidas que Dios puede ayudarte. Y empezamos a hablar lo negativo en vez de hablar lo positivo. Lo positivo es fe, lo negativo es una fe que no existe. Lo positivo es negar que tienes fe en la palabra de Dios. Ahora, en los 2 de Corintios vamos a ir. Gracias, Señor Todopoderoso. En el libro de 2 de Corintios. En el capítulo 5 voy a leer. Versículos 14 y 15. Y dice así: el amor de Cristo nos obliga porque estamos convencidos de que uno murió por todos. Cristo murió por todos. Y por consiguiente, todos hemos muerto. Así, Él murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí. Tenemos que vivir no para nosotros. Ahora tenemos que vivir, mire lo que dice, no para vivir para sí, sino para el que murió por nosotros y fue resucitado. Tenemos que vivir para vivir por Cristo, para estar con Cristo, para no solamente aprender a tener o a dejar que el Espíritu nos llene del carácter, cambie nuestro carácter diabólico que teníamos y hemos recibido la palabra de Dios, tenemos a Cristo dentro de nosotros, ahora somos hijos de Dios espiritualmente limpios, santificados. Hemos sido santificados, hemos sido recibido todas las bendiciones de Dios Todopoderoso. Así que de ahora en adelante no consideramos a nadie según criterio. Como hermanos, no nos criticamos como hermanos, nos queremos como hermanos. El versículo 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, si tú estás en Cristo, recibiste a Cristo como Jesús tu Salvador, y yo sé que yo lo recibí, por lo tanto, si tú eres hija de Dios, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Somos una nueva creación. Lo viejo ha pasado. El pecador murió, todo lo que hiciste, el pecado ha sido completamente perdonado. La iniquidad, Dios no te la pone más. Así que vemos que hemos sido completamente entregados a Cristo en una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ya ha llegado ya lo nuevo. Cristo hizo lo nuevo en nosotros. Nosotros estamos hechos nuevos. Lo viejo, la vieja mujer, tú, el carácter tuyo, el cuerpo tuyo, todo lo que estaba en ti, todo murió. Ahora somos una nueva creación. Todo lo pasado quedó enterrado. Y sigue diciendo, todo esto proviene de Dios, porque por medio de Cristo nos ha reconciliado consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora nosotros, en vez de estar viviendo para el demonio, haciendo las cosas que hacíamos antes que eran malas, ahora tenemos yo digo para mí la obligación, yo tengo la obligación porque yo estoy segura de que estoy salva, de hablar la palabra de Cristo como lo estoy haciendo ahora. Tengo que hablar, Dios nos ha salvado para hablar de Cristo,
de que Él es Dios nuestro poderoso y Él murió, resucitó y está dentro, cuando lo recibimos como nuestro Salvador, vive dentro de nosotros. Así que porque Él vive dentro de nosotros, el 19 dice así, esto es que a Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo. La muerte de Cristo fue para reconciliar el mundo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Dios nos ha tomado en cuenta nuestro pecado más y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo como si Dios los exhortara. Somos embajadores de Cristo aquí en la tierra para hablar de Él. Por medio de nosotros vamos a hablar por Cristo lo que hizo en la cruz, lo que le pasó en la cruz para salvarnos nosotros de todo pecado. En el nombre de Cristo, ahora Dios dice así la palabra, en nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios, los que no han recibido a Cristo como Salvador. Reconciliarte con Dios Todopoderoso, recibir a Cristo como tu Salvador. Y sigue diciendo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como un pecador, para que en el recibimiento de la justicia de Dios recibiéramos la salvación. Qué maravilloso ser Dios Todopoderoso, el Padre Celestial. Tanto nos quiere Él que Él mandó a morir a su Hijo para nosotros vivir y ser parte de Él. Una vez que pecó Adán y Eva, nosotros dejamos de ser hijos de Dios, pero empezamos ahora por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, somos ahora hijos e hijas de Dios Todopoderoso. Y como hijos de Dios, vamos a hablar ahora en lo natural. Si tú tienes hijos e hijas, tú quieres que ellos sean como tú, si tú eres una persona recta, tú eres una persona correcta y haces las cosas bien y estás con Dios, reconoces a Dios, a Cristo Jesús. Ahora, si tú eres una persona que quieres que tus hijos prosperen, que le vaya bien en la escuela, que le vaya bien en el colegio, en la universidad, lo que tengan en el trabajo, entonces eso es lo mismo que Dios quiere que nosotros tengamos. Así como tú quieres que tus hijos produzcan fruto de la vida de ellos, así Dios quiere que nosotros tengamos el fruto por medio de Cristo Jesús, hablando de Él a todo el mundo que no lo conoce. Tenemos que buscar las personas que están perdidas en el mundo para poder hablar de Cristo Jesús, de que Él murió para salvarnos de la prostitución, para salvarnos de robar, salvarnos de inmoralidad, homosexualidad, lesbianismo. Él murió por todas esas cosas, prostitución, y eso no quiere decir que porque eras todo eso y si recibes a Cristo Jesús sigues siéndolo. No, una vez que recibes a Cristo Jesús, el pasado murió, fue enterrado. Dios no se acuerda más de tu pasado. Ahora tú eres una nueva mujer, eres un nuevo hombre. Así lo que debemos hacer entonces es leer la palabra continuamente y no solamente leerla, pero que nos cambie el corazón, porque Dios dijo que Él nos ha dado un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Así que si tenemos un corazón nuevo, quiere decir que el corazón viejo fue quitado. Un corazón duro, un corazón negro, un corazón que maldecía, un corazón que vivía en el pecado. Ahora, el corazón nuevo que tenemos es el corazón que Dios nos ha dado, un corazón nuevo y un espíritu nuevo que es el Espíritu de Dios viviendo en nosotros también. Tengamos la palabra que nos da el Señor en cuenta en nuestra mente, en nuestros ojos, nuestros oídos, cuando la leemos, cuando lo oímos, que tenemos que cambiar por nuestro propio progreso, por nuestra propia voluntad de Dios para que tengamos las bendiciones que Dios ha preparado para nosotros. No tenemos que morir allí al cielo para recibir bendiciones. En el cielo tenemos todo. Las bendiciones quiere que Dios que las tengamos aquí en la tierra. Aquí es donde está la maldición. Toda mujer y hombre que no ha recibido a Cristo como Jesús el Salvador, estábamos malditos. Pero una vez recibiendo a Cristo Jesús como nuestro Salvador, somos hijos de Dios y estamos fuera de la maldición que está en la tierra. La maldición donde tú caminas, la tierra está maldecida, porque Dios dijo eso, que Él maldijo la tierra. Así que nosotros somos hijos de Dios ahora, libre de pecado, libre de todo lo que es la maldición. Así que las enfermedades, pobreza, todo lo que es maldición aquí en la tierra, nosotros no nos consideramos con maldición. Nosotros estamos bendecidos de Dios.
Estamos bendecidos de Dios y eso Dios quiere que nosotros hagamos, estar bendecidos. Una vez bendecidos, yo camino a la tierra está maldita, pero yo soy bendecida de Dios, yo he sido justificada, he sido salvada. Y como he sido salvada, yo camino a la tierra, pero la maldición de la tierra no me cae a mí porque yo estoy caminando con Dios en rectitud. Y si cometo un pecado, yo me arrepiento y le pido a Dios que me perdone. Pero no pierdo mi salvación, ni pierdo la unidad y el amor que tengo con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Lo que pierdo es, que puedo perder es que el enemigo me siga dando deseo de hacer algo malo o como regresar a donde estaba en el pasado. Nadie puede, si tú puedes regresar en el pasado, te vas a perder de nuevo porque todo lo que hiciste para recibir a Cristo y que ya estás limpio de pecado, estás santificado, justificado, entonces vas a volver a lo mismo. No, Dios no quiere que eso pase. Dios quiere que uno siga adelante. Entre más lees la palabra, entre más estudias y entre más hablas de Él, más tu corazón se llena de gozo, más se llena tus ojos de claridad de ver que todo lo que ha hecho Dios por ti y por mí. Así que tenemos que vivir una vida como Dios quiere que la vivamos. En Romanos 10, le voy a leer. En el nombre de Cristo Jesús dice así bien claro. Romanos 10, gracias, versículo 4:10 dice así. De hecho, Cristo es el fin de la ley, para que todo el que cree y reciba la justicia. Así describe Moisés la justicia que se basa en la ley. Quien practique estas cosas vivirá por ella, pero la justicia que se hace o que se basa en la fe afirma: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? O es decir, para hacer bajar a Cristo. ¿Y quién bajará al abismo? Es decir, para hacer bajar a Cristo entre los muertos. Tenemos una fe grande, vivámoslas. Tenemos un corazón distinto, un espíritu distinto, vivámoslos. Si ustedes están viendo este programa y no han recibido a Cristo como su Salvador, voy a orar bien rapidito. Cristo Jesús, yo te reconozco como el Salvador, Hijo de Dios. Yo me arrepiento de todos mis pecados y pido que tú vivas en mí. Yo te recibo como mi Salvador. No solamente ayúdame por medio de tu Espíritu Santo a cambiar. Me sacaste del pecado, soy limpia de pecado, soy limpio del pecado. Así, ahora, Espíritu de Dios, enséñame las buenas cosas que tengo que aprender para cambiar y poder decir que soy hija o hijo de Dios Todopoderoso. Realmente hijo y hija de Dios Todopoderoso. Porque para eso Dios me ha llamado ahora que soy salva o soy salvo. Dios los bendiga a ustedes y a su familia y que todo lo que necesitaban Dios se lo dé ahora para siempre. Amén, así sea. It's the word of life. The Word of Life with Reverend Mitzi Gibson is made possible in part by Grace Christian Center, Margaret's Beauty Salon, Tolly's AC and Refrigeration, and Harold and Elsie Broussard.